Esto se llama economía de guerra a la Argentina de la cultura del trabajo. Que se mantiene la convertibilidad de esos dólares. ¡No se inunda más! Esta es una medida excepcional. Vengo a proponerles un sueño. Que la patria es el otro. Hola Ernesto, bienvenido acá a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, su casa desde ya. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Carolina. A ver cómo andamos, ¿no? Durante la campaña electoral de Alfonsín en 1983, una de las frases más repetidas era: con la democracia se come, se cura, se educa. 40 años después, ¿qué podríamos decir de la democracia y las universidades? ¿La democracia logró que se eduque en las universidades? ¿Cómo ve esa relación entre universidad y democracia? Bueno, hasta el 83, o sea, durante la dictadura, no había un proyecto universitario, sino más bien un proyecto de seguridad en las universidades. Esa es la verdad, ¿no? Con autoridades en general bastante mediocres, con profesores que muchos habían sorteado esa situación, sobre todo en aquellas asignaturas o en aquellas disciplinas que tienen menos que ver con lo social, con lo político, pero la verdad que sea dicha, la Universidad Argentina tenía muchas características de gris. Con el advenimiento de la democracia, no es que las universidades son un elemento fundamental para el retorno a la democracia, ni mucho menos, pero con el retorno a la democracia, bueno, se airea las universidades, ¿no? En el área de las sociales, por ejemplo, vienen muchos profesores que estaban exilados, en otras disciplinas se retoman relaciones internacionales que se habían perdido, y entonces, evidentemente, la universidad tuvo como un impulso de oxígeno que no tenía antes. En ese sentido, la universidad ha sido muy beneficiada por el sistema democrático en el inicio. A eso se le agrega todas las cuestiones del arancelamiento que había durante la dictadura, que eran pequeños pero que existían, y mirar de reojo, mirar con desconfianza al mundo de las universidades, que desaparece. Entonces encontramos que del 83 adelante también hay un incremento en la matrícula, por lo tanto las universidades también se benefician, también se educa con la democracia, como muy bien decía Alfonsín, y va viendo una situación en la cual, bueno, ya van 40 años. Entonces, en estos 40 años la relación entre el sistema político y el sistema de las universidades ha tenido idas y venidas, ¿no? en todos los planos, ya sean las decisiones políticas, ya sean las decisiones referidas a política universitaria, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido una suerte de maduración en el sistema universitario beneficiado por esta estabilidad política ya de 4 décadas que en el pasado en la Argentina no había. Entonces nos encontramos en muchas disciplinas una comunidad universitaria ya muy asentada, con mucho tiempo. Nos encontramos con líneas de investigación que puede perpetuarse también en el tiempo, con grupos que se relacionan internacionalmente de una manera que antes era imposible, con una circulación de esas élites o académicas que tampoco era muy común en el pasado. En fin, me parece que estos 40 años de democracia a las universidades le han resultado muy, pero muy beneficiosas. ¿Cuáles serían los puntos de conflicto en todo caso? Pensaba puntualmente en estos conflictos de los años 90, por ahí no con la democracia, pero sí con las instituciones de la democracia, que serían finalmente las leyes, en torno a la Ley de Educación Superior. Esa ley de los años 90, ¿usted la visualiza como que fue un punto de conflicto? ¿Sirvió, no sirvió? Y 30 años después, ¿vale la pena volver a discutir una ley de educación superior? Sí. Primero de todo, yo creo que cualquier corporación tiende a perpetuarse como está hoy. Los militares, la iglesia, las universidades, cualquier corporación. Esto es difícil pensar que desde los sectores dominantes al interior de las universidades, ya sean nacionales o privadas, haya procesos de transformación. Esos procesos de transformación o vienen dados por una movilización estudiantil o por el afuera, ¿no? Con el retorno a la democracia lo que se logra es reinstaurar las universidades tal como estaban antes de la dictadura, ¿no? Con el perfil dominante en la Argentina, que es un perfil profesionalista. Con el ministro Jorge Rodríguez comienza, que ministro en la etapa estuvo en el 91, comienza a
tratar de modificarse ese perfil tan dominante en las universidades. Entonces hay varias iniciativas. Iniciativas referidas a infraestructura, iniciativas referidas a incentivar los proyectos de investigación, ahí está el famoso programa de incentivos, ¿no? Y se larga esa ley universitaria, la 24521. La 24521, hecha en pleno periodo neoliberal argentino, se inscribe en una tradición recontra liberal de la ley universitaria anterior. Esto es, paradójicamente, una ley neoliberal es más reglamentarista que la situación anterior. Tomaba mucha regulación, digamos, intentaba. Claro. En el pasado, lo que se mantenía como ley, que era lo de la ley Avellaneda y los estatutos de la Universidad de Buenos Aires, permitían que el conjunto de universidades prácticamente funcionara per se, sin ser un sistema. Esta ley tiene varios objetivos muy ambiciosos: que exista un sistema universitario, que exista un sistema de educación superior, que se le dé carta de ciudadanía plena a las universidades privadas, que haya una articulación por regiones de las universidades, esos son los famosos CEPRES, que haya un sistema tal que no se permita el ingreso al sistema de nuevas universidades privadas de manera arbitraria por decisión del Poder Ejecutivo, que las nuevas universidades nacionales tengan proyectos de funcionamiento acorde con las necesidades de la Argentina o de la región, que haya un sistema de acreditación de grados y que haya un sistema de acreditación de posgrados. Junto con eso, con el tema de incentivos, se trata de cambiar un poquito el perfil de las universidades argentinas. No tan profesionalistas, y establecer lo que yo llamo siempre como mínimos de dignidad en el sistema universitario. No solo en América Latina, en muchos continentes, en Asia, en África, también en los Estados Unidos, en varios países de América Latina, surgen estafas de universidades, inventos, ¿no? En algún país le llaman universidades patito, en otras universidades garage. En Estados Unidos ha debido intervenir el FEIC cerrando universidades, en fin. En la Argentina se ha tomado el buen recaudo de armar un sistema tal que esa defraudación sobre todo hacia las capas sociales que recién se inscriben en la universidad, que no tienen tradición en sus familias de universidades, que esas son las víctimas habituales de ese tipo de instituciones. Bueno, en la Argentina con la Ley de Educación Superior eso se ha resuelto, y no se ha tenido que resolver como lo hizo Correa en Ecuador, cerrando universidades y becando a los de las universidades cerradas para que fueran a las públicas o que fueran incluso al exterior. O sea, ha habido una política más de prevención que me parece extraordinario para Argentina, en el sentido que uno sabe que si concurre a una universidad, es una universidad. Claro. Todo el sistema de acreditación de grados y de posgrado también contribuyó a que no hubiera propuestas enloquecidas. Como contrapartida, los sistemas de acreditación tienden a esclerosar un poco los planes de estudio, a almidonarlos un poco de los planes de estudio, y eso es de difícil corrección. Difícil corrección por una sencilla razón. Los procesos de acreditación están a cargo de las personas que se supone que saben más en el tema o en las disciplinas respectivas. Esas personas que se supone que saben más son señores consagrados en la respectiva disciplina. O sea, son señores que no van a hacer cambios. Son señores que creen que eso que se hace está bien. Bueno, eso es de muy difícil corrección, porque lo otro, que es innovación o es aventurarismo. Bueno, eso queda siempre en el aire. Pero a mi juicio, más allá del conflicto que hubo al inicio del lanzamiento de esta ley, conflicto que estuvo, por un lado, inspirado en razones políticas nacionales, no política universitaria, y por otro lado, una ley de esas características tiende a debilitar el peso político de las universidades principales de nuestro país y tiende a fortalecer el peso político de las universidades medias. Entonces, por supuesto, las principales, las que tienen más eco en la prensa, hicieron mucho el conflicto. Claro.
ahí está un poco esa tensión, ¿no? Que era un conflicto político en general, como usted decía, pero básicamente era un conflicto de las universidades. Y una cosa que aparecía ahí bastante, o esa sería un poco la pregunta, ¿cómo lo ve?, era en torno a la cuestión de la autonomía, ¿no? Está como denuncia de que esta ley venía a, bueno, intervenir de una manera demasiado regulatoria, demasiado intervencionista en las cosas que podían o no hacer las universidades, ¿no? Y entonces ahí aparece este tema de, bueno, ¿hasta dónde seguimos hablando de la autonomía de las universidades? ¿Es necesario seguir con esa discusión o deberíamos ya como discusión pasar? no, pero, a ver, yo le sacaría especificidad a esa discusión del mundo universitario y lo trasladaría a cualquier ámbito. Es evidente que cualquier ámbito de acción requiere un cierto marco autónomo. ¿Se entiende? Es muy difícil que un sociólogo dirija un avión. Hay que dejar que los universitarios manejen las universidades, está bien. Ahora, las universidades tienen un financiamiento estatal, esto es un financiamiento del pueblo de la nación argentina. ¿Para qué queremos las universidades? O sea, las grandes metas universitarias, las grandes metas en el sentido de qué profesiones vamos a privilegiar, qué investigaciones vamos a privilegiar, no pueden surgir solamente del establishment universitario. El establishment universitario tiene que decir mucho, porque en realidad es el que más sabe, el que más conoce, eso es indudable. Pero a veces está muy sesgado por la realidad actual y no por el proyecto, por lo que se quiere. Si nosotros pensamos en cualquier área, la verdad que nadie sabe qué va a ocurrir dentro de 10 o de 20 años con su profesión, con el estilo de producción, ¿no? Entonces, bueno, debemos preguntar a la sociedad qué es lo que se quiere de Argentina, qué es lo que pretendemos de nuestro país, ¿eh? Y no solo preguntar al ámbito universitario, que es el que va a ejecutar y que lo tiene que ejecutar con la mayor libertad posible, ¿eh? Pero si no, la autonomía es una posición anti-Estado nacional y no, por ejemplo, anti-empresario. ¿Eh? A mí en muchas de esas discusiones me hacen recordar. Por eso es tan importante la creación de la Secretaría de Política Universitaria. En general, las corporaciones pretenden colonizar el ministerio respectivo. Eso. ¿Eh? Que el Ministerio de Agricultura esté a cargo de una sociedad rural. ¿Eh? Que el Ministerio de Defensa esté a cargo de un general, etcétera, etcétera. Bueno, tristemente lo que existe en la Argentina, que es la independencia del Banco Central. Resulta que los liberales dicen que la política monetaria es la principal de las políticas y a la vez dicen que el Banco Central no tiene que estar manejado por lo que decide el pueblo argentino. Lo mismo en materia universitaria. Esto es autonomía para el hacer, para decisiones que tienen que ver con la propia práctica. Ahora, ¿hacia dónde queremos ir en general? Bueno, eso no solo tienen que ser las universidades. Claro, tiene que estar el diálogo permanente. Pero también tiene que estar, de alguna manera, la responsabilidad del Estado sobre eso que están haciendo las universidades. Sí. Y en todo caso también, y acá venía como la otra pregunta, la responsabilidad en términos de el desarrollo del sistema. En todo caso, la creación de las nuevas universidades en los últimos 15 años, con excepción del 2015-2019, también ha sido una política muy clara de intervención del Estado en el sistema universitario, sí, que también generó ruidos con otras universidades y no obstante, bueno, los resultados... Sí, pero Carolina, te insisto, los que están adentro no quieren que entren más gente. Eso, pensalo en todas las áreas, no es del mundo universitario. O sea, en el año 1919-1920 había una revista de la Federación de Estudiantes de Medicina de la UBA y estaba el proyecto de la creación de la Universidad del Litoral. Es interesantísimo los artículos que hay ahí en contra de la creación de la Universidad del Litoral. Lo mismo que se ha dicho décadas después sobre los 70, y ahí tenemos que hacer una revisión crítica de lo que planteábamos muchos de nosotros respecto del Plan Tacchini, que lo denunciamos como una maniobra, bla, 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 y la verdad que han tenido mucho éxito muchas de esas universidades, ¿no? Loma de Zamora, Río Cuarto, muchas. En general lo que ha hecho el Estado argentino, tanto en los 90 como con los gobiernos de Néstor y de Cristina, ha sido tratar de expandir la formación de los argentinos. Bueno, hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo. Por supuesto, va a crear dificultades,
Por supuesto, hay disciplinas que viven de tener cierto monopolio. Por eso te digo, el tema de autonomía hay que pensarlo por el quehacer, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia el futuro. Eso tiene que estar no solo a cargo de los universitarios, sino de las decisiones políticas, de los proyectos de país, de las propuestas económicas que haya, de las propuestas culturales, etc. Pero bueno, de alguna manera que haya más universidades en el contexto de la democracia, y volviendo a la idea si con la democracia se educa, bueno, la democracia está educando cada vez más. Si hay más universidades, eso estaría asegurado. Nadie conoce un país que tenga fuerza, etcétera, si no tiene mucha formación de sus recursos humanos. Eso es de sentido común. Solamente, viste, en un proyecto pequeño se puede plantear si somos ignorantes. Eso, viste, claro, hay muchos que apoyan esa idea, ¿no? ¿Para qué quieren estudiar? Claro, ¿no? Está la famosa frase de la gobernadora, ¿Para ¿no? qué tantas universidades? ¿no? O para qué tantas universidades era Macri, me parece. Claro, siempre hay esas posiciones, yo diría, retrógradas, pero el sentido común indica que si la gente está mejor formada, vamos a andar mejor. Y si la gente está mejor formada en las áreas en las que necesitamos en relación con todo lo que es el desarrollo económico, político, cultural del país, vamos a estar muchísimo mejor. Eso casi no habría que ni comentarlo. Entreleo que en esta respuesta, si hubiera una pregunta más que fuera, de aquí en adelante, ¿qué otras cosas nos debemos mutuamente entre democracias y universidades y democracias más que nada? Sería evidentemente más diálogo, digamos, ¿no? Universidades que estén más abiertas, más permeables a las necesidades. Sí. ¿Qué compromisos le parece que deberíamos hay temas asumir? pendientes del mundo universitario muy importantes que no hemos resuelto, ¿no? Siempre hablamos de los temas de deserción estudiantil, que son gravísimos, el tema de una planificación mayor de la educación superior, el tema indudable de que bienvenidas sean las universidades privadas, pero lo cierto es que las universidades nacionales vamos perdiendo peso frente a esa realidad de universidades privadas, que no es culpa de ellas, en todo caso es responsabilidad nuestra. Y por último, un tema que conversábamos antes de la entrevista, todos los desafíos que se plantean hoy con la inteligencia artificial, con la enseñanza virtual, etcétera, en donde el Estado tiene mucho que decir. Pensemos durante el gobierno de Cristina lo que se hizo en materia de DNI, de documentos de identidad, poniendo todos los adelantos tecnológicos para un tema. Bueno, ¿las universidades hacemos lo mismo? Para mí, no lo hacemos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para una democracia que se ve interpelada. Pero también hay una situación de mantener el statu quo, que es muy difícil de corregir. Es un poco lo que usted también decía antes en relación a que, bueno, las universidades son los lugares de construcción del conocimiento, de construcción de la doxa, y sin embargo deberían ser los lugares donde se produzcan cada vez más conocimientos de manera crítica, desafiante, hacia adelante, ¿no? Esa tensión. No siempre las universidades fueron así. No digo que lo Casi sean. nunca. Sería Vos como ves una, la historia una desde el año 1100 en adelante, ¿no? Las universidades han tenido, frente a las modificaciones políticas y de conocimiento, actitudes confusas a veces, ¿no? Bueno, ¿y le parece que desde nuestras queridas universidades nacionales, desde nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche, podemos enfrentar ese desafío? ¿Estamos a la altura de las circunstancias? Yo creo que sí, ¿no? Vos fíjate, estás hablando de universidades nacionales, ¿no? No son universidades provinciales o universidades municipales. Esto es siempre la proyección nuestra, tiene que ser hacia la Argentina y yo te diría más, hacia la patria grande. Entonces, siempre hay que hacer tres preguntas en materia universitaria. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Y cómo? ¿No? ¿Para qué? Se refiere a esto que hablábamos antes sobre los valores, ¿no? ¿Qué tipo de profesional nos interesa? ¿Cómo articulamos nivel de conocimiento con que queremos ser un país distinto, más justo, más independiente? Y de ahí surgen una serie de preguntas que se van a desarrollar de manera distinta para cada disciplina. Para salud sería una, para economía otra, para administración de empresas otra. El que se enseña está muy signado hoy por esto que planteábamos antes de lo que es el sistema de acreditación, que es bueno para elevar el nivel y tiene dificultades en tanto almidona, decía yo, esclerosa un poco los planes de estudio. Y ahí también tenemos que trabajar
porque hay influencias internacionales que a veces no tenemos en cuenta, típicamente la carrera de 5 años, 4 años. Hay sistemas de créditos en otros países que en nuestro país casi no existen. Hay un sistema universitario muy deficitario en cuanto a la existencia de sistema. Y una última pregunta es el cómo. El cómo hoy está con muchos signos de interrogación, ¿no? La combinación de presencial con virtual, las enseñanzas híbridas, qué papel en el futuro van a tener los docentes, si lo virtual sigue avanzando, que va a seguir avanzando, qué papel tiene la inteligencia artificial, para qué van a servir los docentes. Esto es, ese cómo hoy tiene una trascendencia que no ha tenido tanto en el pasado, donde era más seguro los caminos a dar. Y en ese para qué, qué y cómo está la pregunta de la inserción del mundo universitario en la Argentina. Yo digo, ¿para qué? Con ciertos valores. También, y no en menor medida, tenemos que colaborar con el desarrollo y el crecimiento de nuestra patria. Eso se expresa en los temas salariales, pero también se expresa en la innovación tecnológica, en el mundo empresario. Bien, hoy tenemos una predominancia de empresas extranjeras en nuestro país y un papel como más subordinado de parte de las empresas medianas y pequeñas que son más nacionales. ¿Cómo nos paramos frente a esa situación? ¿Cómo hacemos que nuestras empresas tengan un papel más fuerte que en la actualidad? Pero cosas mínimas. ¿Cómo logramos, por ejemplo, desde el mundo universitario, cómo formamos administradores de empresas, agentes de finanzas, de economía, a lograr que los sistemas financieros hoy den algún crédito a los argentinos? Sí, hay un montón de interrogantes que no los va a resolver hoy la formación, pero sí hay que tener en cuenta esas preguntas cuando se forma a la gente. Siempre, o me gustaría que el universitario siempre fuera un ser disconforme con la realidad actual. Esto es, que quisiera siempre dar un pasito más. Bueno, cada vez que un docente da clase nos tenemos que preguntar si estamos haciendo eso o en realidad estamos contribuyendo a lo dado, a lo existente. Si estamos contribuyendo a lo dado, bueno, seguiremos como hasta ahora, con una realidad que no es de las que a uno le gusta más en el mundo, ni en la Argentina. Bueno, a 40 años de la democracia tenemos una agenda súper intensa y súper desafiante. Así que, bueno, muchísimas gracias por este rato de conversación. Bueno, y si nos quiere dejar algunas palabras finales. No, te agradezco esta entrevista. Me parece que el mundo universitario ayuda, pero puede ayudar muchísimo más, no solo al fortalecimiento del sistema democrático, sino al fortalecimiento de la situación de nuestro pueblo y de América Latina.